Hola amigos, seguimos hoy aquí en nuestro programa Drogas, Aprender y Prevenir. Hoy hablaremos sobre la persona adicta y su conducta. Hablaremos sobre las drogas, ese problema tan acuciante que en las familias y en nuestra sociedad. Para ello contamos con Natividad Pérez Aguilera, una vez más, que nos ayudará a entender mejor la conducta de la persona drogodependiente. Bienvenida una vez más, Nati. Gracias. Decíamos en el primer programa que el consumo de drogas psicoactivas es capaz de modificar la conducta de las personas. De hecho, es una de las alarmas, ¿no?, que se nos encienden cuando tenemos al lado a un posible consumidor de drogas. El cambio de comportamiento, ¿no? ¿No es así? Efectivamente, sí. Bueno, generalmente es uno de los principales síntomas que las familias detectan como algo sospechoso. Es decir, aquí está pasando que mi hijo, que mi hija, que habitualmente era de esta manera, ahora ha tenido un cambio. Ahora hace tal otra. Efectivamente. Y bueno, pues también las conductas de agresividad suelen estar también relacionadas con este tipo de cambios. Siempre teniendo muy claro que cualquier pauta o señal de alarma que podamos mencionar a lo largo del programa nunca puede ser interpretado como de forma matemática. 2 y 2 son 4, aquí 2 y 2 no son 4. Quiere decir que un mismo síntoma puede ser muchas cosas, es decir, efectivamente. No porque haya un cambio de comportamiento tenemos que estar pensando en una adicción, pero sí es verdad que hay que saber hacer la lectura. Hacer la lectura, efectivamente. Porque una adicción, vamos a definirla, Nati, si te parece. ¿Qué es una adicción? Bueno, pues la adicción es el proceso, ¿vale?, que conlleva la dependencia total y absoluta de esa sustancia o de varias sustancias en cuestión. Generalmente suele desembocar en esa pérdida de control del individuo y en esa anulación de la propia voluntad de la persona. Finalmente la persona ya no es libre a la hora de tomar sus propias decisiones, la persona ya no es no hace las cosas de forma voluntaria, no actúa de forma voluntaria. Termina actuando a causa de esa adicción, pues motivado única y exclusivamente pues para conseguir esa sustancia. Me acaba de venir a la memoria ahora un anuncio que había una campaña que había contra las drogas, que se veía a una persona manejado como un títere por unos hilos, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de esa campaña? Y era muy gráfico, ¿verdad? Cómo esa persona, esa persona se convertía en muñeco manejado por los hilos de Efectivamente, al final, bueno, pues el mensaje termina siendo una marioneta de esa sustancia. A mí me gusta poner un ejemplo cuando hablo con las familias, porque es muy simple, muy llano, pero muy descriptivo, ¿no? Es decir, es como si nosotros estuviésemos en una habitación, nos pusiésemos a lo lejos de esa habitación y fijásemos nuestra atención, un ejercicio que podemos hacer perfectamente en casa. Nos ponemos en el extremo del salón y fijamos el punto en el cuadro que tengamos enfrente. Desde la distancia a la que yo estoy voy a ver la totalidad, o sea, me fijo la atención en el cuadro y veo a mi lado, veo el resto de los enseres de la habitación, veo los sofás, veo las sillas, lo que haya, y a medida que me voy acercando a ese punto que tengo fijado en la pared, ese cuadro, vas focalizando. Focalizo, llega un momento que estoy frente al cuadro y no veo absolutamente nada más que el cuadro. Entonces, al final, la persona solamente ve la sustancia, no ve nada más de aquello que le rodea, efectivamente, de aquello que le rodea, no ve a la familia, no ve su entorno laboral, no ve sus amistades, no ve su casa, no ve su responsabilidad como padre o como madre, no ve su responsabilidad como pareja, no se ve a sí mismo. Entonces, pues al final es la sustancia quien termina acaparando y dominando. Y bueno, pues eso es al final una adicción. Podemos decir entonces que la adicción desemboca en una pérdida de control y anulación de la propia voluntad de la persona. Efectivamente, efectivamente. ¿Y cuáles podríamos decir que son las causas que llevan a una persona a abusar de las drogas? Bueno, aquí tenemos que hablar de... Generalmente no suele ser una causa, claro. Suelen ser varias causas, y dependiendo un poco de las connotaciones de la persona y de su propia historia, pues esto requiere que la persona se pare y analice y haga un trabajo de reflexión y un trabajo personal importante, de introspección, de mirar un poquito hacia adentro y ver, pero generalmente, ya te digo, suelen ser varias causas. Y aquí entra un poco de todo: problemas familiares, problemas laborales,
problemas de adaptación a nivel social o incapacidad a la hora de relacionarse socialmente, problemas a la hora de tomar decisiones, habilidades sociales. Habilidades sociales, hablamos de habilidades sociales cuando hablamos de la capacidad que tiene la persona de relacionarse efectivamente. El ser capaz de decir sí cuando quiero decir sí, decir no cuando quiero decir que no, el ser asertivo, en fin, todo este tipo de... Eso también es muy importante, ¿verdad? Aprender a enseñar a los niños desde pequeñitos a decir que no, ¿verdad? A ciertas cosas. No porque es que lo hacen mis amigos, no porque me ofrecieron un porro porque todo el mundo lo hace, todos los niños lo hacen, y, ¿no? Ahí yo creo que tenemos los padres y las madres, ¿no? una misión importante, ¿no? de educación para nuestros hijos, ¿no? El saber decir que no. Sí. Yo creo que el ser capaz de transmitir a nuestros menores, a nuestros hijos, que no todo lo que nos venden como bueno es bueno. Porque es cierto que cuando a un menor o a una persona le vayan a venderle, oye, prueba esto que te va a hacer sentir muy bien, no te lo va a vender desde decir, oye, prueba esto que llevo enganchado 3 años y que me ha supuesto la ruina, no te lo va a vender desde su parte atractiva. Claro. Y te lo va a vender como algo que te va a gustar. No te muestra la parte negativa, te muestra la parte positiva, satisfactoria, la parte lúdica. Entonces yo creo que yo siempre he defendido que tenemos que enseñar a que los niños sean críticos con todo, con lo que vean en la calle y también con lo que vean incluso en los propios medios. Muchas veces sobre todo a través de la publicidad se nos vende, es un estilo de vida muy guay, muy sencillo, haz esto y todo te va a ir bien, compra esto y todo te va a ir genial, se vende la satisfacción inmediata. La satisfacción vacía, ¿no? Que es lo que efectivamente, y la felicidad fácil, rápida, y que quiero las cosas y las quiero ya, ¿vale? Entonces, y ante eso pues, es bueno ser crítico y decir, oye, pues es que eso no es real. Porque yo lleve esta marca de ropa, o yo, hombre, ahora ya con el tabaco, ¿no? Eso antes con los anuncios de tabaco era muy normal, o porque yo fume esto, o porque yo haga esto, o compre esto, no me va a aportar. Entonces es cierto que es bueno que ellos tengan ese espíritu crítico y que además sepan posicionarse y que lo hagan sin pudor, es decir, pues mira, no me convence y no. Pero bueno, sí es cierto que ahí entra en juego la presión social, la presión de grupo, sobre todo en los menores. Es difícil. Es difícil, pero no es imposible, es decir, debemos hacer un esfuerzo, ¿verdad? Desde las familias, efectivamente, los padres, las madres. Y además hablar de ello, además hablar de ello y hablar de ello abiertamente, decir, oye, pues este anuncio, oye, pues esta película, oye, pues esta música, o la letra de esta música, ¿no? Y desmenuzar ese tipo de cosas, porque sí es cierto que tienen muchas veces mensajes. Y otro aspecto que yo veo, Nati, no sé a ti qué te parecerá, pero la gestión de las emociones, yo como psicóloga lo veo eso mucho en mi consulta, ¿no? No sabemos, los niños no saben, los jóvenes no saben muchas veces gestionar sus emociones, y muchas veces lo que les lleva al consumo de drogas, podríamos decir que es un estilo negativo del afrontamiento de esas emociones. Efectivamente, muchas veces el consumo de sustancias aparece como un desinhibidor, es decir, bueno, pues es que voy a consumo y me quito de medio un rato, y este rato que estoy bajo los efectos de esta sustancia, pues va a ser un rato de... No puedo controlar esta situación, pues no sé, un desengaño amoroso, te despiden del trabajo, ¿sabes? Entonces esa incapacidad, digamos, para afrontar esas situaciones en las que te pone la vida, son las que muchas veces te llevan a las personas al consumo de drogas, ¿no? Y esa gestión de las emociones, yo creo que también tenemos que, los padres, desde la familia, las madres, los padres, debemos también un poco educar en eso. Efectivamente. Para prevenir ese tipo para prevenir, como el título de nuestro programa. Te digo que sí, es cierto que la tarea, yo creo, es una tarea preventiva importante con los menores, pero en los pacientes, en los usuarios, los pacientes que yo he tratado, siempre hay un sentimiento caracterizante. Es decir, siempre hay un estado de ánimo, un sentimiento propio que vence a la persona, y ante el cual ha aparecido el consumo como una salvación o como un consuelo o un alivio temporal.
Siempre temporal. Entonces, sí que es cierto que dentro del propio proceso de rehabilitación tienen que aprender a familiarizarse con ese sentimiento, a buscar un poco el origen y a gestionarlo, porque hablamos de una mala gestión, en definitiva, ¿no? Efectivamente, y cuando hablamos de una mala gestión, pues hablamos que entra el consumo de drogas como un elemento que me sirve para evadirme, que lógicamente al final no tengo un problema, tengo dos, tengo que me sigo sintiendo mal y que además termino dependiendo de una sustancia, con lo cual... Claro, y también hablamos, Nati, de un sentimiento o de una conducta autodestructiva, ¿verdad? Efectivamente, además hablamos de pérdida de control y hablamos de anulación de voluntad y de que al final uno pierde, el consumidor pierde la conexión consigo mismo, no se dan cuenta de ese detalle, de ese problema, de vida. Efectivamente, de cómo poco a poco esa adicción va haciendo mella a nivel físico y va haciendo mella a todos los que afecta los niveles. A todos los niveles de su vida, efectivamente. Podríamos decir que la persona va necesitando progresivamente más cantidad de droga para lograr la misma sensación de placer, que es lo que comentamos en el programa anterior, que se decía como que se definía como dependencia, ¿no? Cuando al final la persona acaba dependiendo de esa sustancia adictiva. Las conductas adictivas provocan en el individuo una serie de daños, que también hemos hablado en otro programa de ellos, pero vamos a concretar cuáles podríamos decir, Nati, que son esos daños. Un deterioro progresivo sería el primero del que hemos hablado. Efectivamente. Una pérdida de control. Sí, bueno, digamos son los estados por los que va pasando el consumidor, efectivamente. Entonces, ese deterioro progresivo, lógicamente, es un deterioro que tiene un principio y un fin, un principio y un final. Lógicamente, al principio se inicia con pequeñas señales. Y es muy sencillo, es decir, hay un abandono de las funciones básicas de la persona, hay un descuido de su persona a todos los niveles, hay un descuido a nivel de salud, a nivel de atención física, a nivel de atención sanitaria, a niveles que quizás cualquiera de los que nos pueda estar escuchando y no se sienta identificado le puede costar trabajo entender, pero estamos hablando de que llega un punto en que tienen carencias a nivel de higiene personal, descuidan su alimentación, descuidan lo que es una visita a un médico, descuidan desde los aspectos más básicos de la persona y luego de ahí en adelante, es decir, descuido a nivel social, a nivel burocrático, a nivel de responsabilidades sociales, mis compromisos con mi trabajo, mis compromisos a nivel externo, a nivel institucional, a nivel de mi entorno, a nivel judicial, evidentemente. Entonces, uno de los aspectos que generalmente en los programas de rehabilitación que integran todos los estados del proceso de rehabilitación, uno de los aspectos que se retoma es el individuo retoma su responsabilidad con todos estos aspectos. Y muchas veces es decir, oye, que hay un horario de comidas, oye, que tienes que cumplir un horario de responsabilidades laboral y de tareas domésticas, que tienes que ir al médico, que tienes que asearte, que tienes que asearte todos los días. Claro, lo que hablábamos en el programa anterior de rehabilitación, ¿no? O sea, de reinserción social, ¿no? Efectivamente. Que a ti y a mí igual nos puede parecer ahora mismo un poco obvio, ¿no? Pero a una persona que al final ha terminado dedicando las 24 horas del día a su pensamiento centrado en ese tema y que ha abandonado todo los aspectos de su vida, se llega a esos niveles de deterioro personal. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de reconstrucción desde lo más profundo y desde lo más externo hasta lo más profundo. Y lo más externo empieza por, oye, tienes que asearte, tienes que comer bien. Bueno, pues a veces es increíble ver en poco tiempo, en un mes, 2 meses, la recuperación física que consiguen, que alcanzan cuando están comiendo adecuadamente, cuando regularizan una disciplina. Los beneficios, digamos, que les puede aportar un mes de vida sana, con las comidas a sus horas, su aseo, la disciplina misma que hay en los centros, ¿verdad? El beneficio para su salud física y mental que recibe el paciente desde ese punto de vista es brutal, ¿no? Es tremendo, sí, a veces se logran y dices tú, qué barbaridad, qué barbaridad, cómo llegó esta persona y cómo está ahora mismo, ¿no? Y es tremendo. La pérdida de control sería otro de los
de las conductas, digamos, ¿no? Sí, que comentábamos antes. La pérdida de control, pues hacemos referencia cuando la persona está en un estado ya muy avanzado y su objetivo principal en su día a día es conseguir la sustancia. Y bueno, pues esa pérdida de control se traduce en no respeto los espacios con mi familia, no respeto mi casa, no respeto y la persona llega a hacer cosas que bueno, que seguramente si estando en su sano juicio ni se hubiese planteado, ¿no? La persona puede llegar a robar en su propia casa, puede llegar a... Es decir, hay una ausencia de límites. Hay una ausencia de límites y una falta de conciencia de esa ausencia. Entonces, como su objetivo es, claro, conseguir medios para conseguir la sustancia y hay pérdida también de alguna manera de moral, ¿no? A nivel personal, da igual como sea, pero el objetivo es ese. ¿Por qué? Pues porque ya estamos hablando de que hay un síndrome de abstinencia llamando a la puerta, de que ya hay una ansiedad y todo lo que eso conlleva y lógicamente pues el organismo está pidiendo al consumidor la sustancia. Si tuviéramos que definir las causas de las adicciones, ¿qué factores podríamos contemplar? Factores de tipo biopsicosociales, biológicos y sociales. También hay que hacer hincapié en ese aspecto porque es importante, ¿verdad? Nos creemos, bueno, se puede dar la creencia de que es un problema simplemente psicológico o simplemente médico o simplemente social, porque es que también se dice, ¿no? Se escucha mucho, no es que mi niño como se juntaba con una pandilla que todos fumaban droga, pues claro, él al final acaba fumando droga o acaba siendo un drogadicto. Pero hay que digamos que lanzar este mensaje, ¿no? Que son tres facetas muy importantes que están además interrelacionadas y que si no hay un trabajo que sea así interrelacionado, al final esa persona no sale, ¿no? Efectivamente. Los programas de rehabilitación, los tratamientos más fuertes, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, suelen ser los integradores de todas las áreas. Se estudia la vida de la persona, se hace un trabajo, un recorrido, se analiza desde varias vertientes y se buscan las causas, el origen del problema y siempre generalmente suelen aparecer aspectos que tienen que ver tanto a nivel psicosocial, como tú bien estabas señalando. También la deshabituación y el recomponer la vida de esa persona pasa por recomponer todos los aspectos. Porque generalmente ese triángulo, digamos, ¿no? Ese triángulo hay que pasar por él para analizar, dar un poco con las claves de esa persona, de por qué ha llegado esa persona a esa situación y también ese triángulo es el que hay que trabajar para luego poder reinsertar a esa persona en la sociedad. Y evidentemente ahí viene un poco... Hace unos programas comentabas tú la importancia de la familia, lo importante que es que haya apoyo externo. Es decir, no es lo mismo hacer este trabajo de hormiguita, ¿no? De reconstruir, de ver, de ir analizando, de ir estudiando, de ir trabajando a través de diferentes disciplinas y tal. El individuo solo, si el individuo está acompañado de su familia, de sus amigos, si tiene apoyo a nivel laboral. Cambia mucho el aspecto. Y es muy importante, y cambia mucho, es verdad, efectivamente lo que dices. Nati, para terminar, podríamos, digamos, resumir las características de la conducta adictiva, si te parece, en unos cuantos puntos que lo hemos señalado como 5. El primero sería un sentimiento de compulsión para realizar una determinada conducta, que hemos hablado que no le importa otra cosa, es un obsesivo compulsivo que decimos los psicólogos, ¿no? Sí. Toda mi energía, todo mi interés es conseguir llegar a eso. La segunda sería la capacidad deteriorada para controlar la conducta, tanto en su origen como en el sostenimiento como en el desarrollo, es decir, se pierde, digamos, esa capacidad. Sí, en situación normal la persona tiene capacidad para empezar una acción y decidir cuándo y cómo quiere terminarla. En una situación, en un proceso de adicción, la persona pierde esa capacidad. Ha empezado ha puesto en marcha una serie de conductas que va a ser muy complicado que sea capaz de detener, porque ya evidentemente juegan en contra los efectos que la sustancia hace en el propio organismo y la merma de su voluntad.
Otro sería el fuerte malestar y la alteración emocional cuando la conducta es impedida o se abandona, es decir, cuando no puedes conseguir esta sustancia, ¿no? El malestar físico y emocional que comentábamos. Ahí entran a formar parte aspectos como la capacidad de la tolerancia a la frustración, los sentimientos, emociones como la inferioridad, como la soledad, y un poco el manejo que la persona tiene de este tipo de situaciones. La penúltima sería la persistencia en la conducta a pesar de la evidencia de su nocividad para el sujeto, es decir, a pesar de que me está haciendo daño, sigo drogándome, un poco como, claro. Pero efectivamente, ¿verdad? pero ese pensamiento, a pesar de que me está haciendo daño, continúo, lo tenemos nosotras. El adicto no tiene ese pensamiento, el adicto no hace esa reflexión. Si hiciese esa reflexión, tendría un camino ya andado. El adicto no se para a pensar el daño que esto me está haciendo. Él piensa, generalmente, un poco por las conversaciones, por la experiencia, los demás ven en mí cosas que yo no veo. Claro. Los demás me están diciendo, oye, esto está mal, oye, ¿qué te pasa? Oye, noto. Él va, en un primer plano, va a defender a capa y espada que está bien, que no hay ningún problema y que todo eso que le están diciendo los demás responde a una serie de elementos, pero que no son verdaderos. Efectivamente. Y el rasgo principal de la conducta adictiva podríamos concluir, Nati, que sería su capacidad para generar en la persona adicta la sensación de bienestar y gratificación inmediata, que eso sería, digamos, como la piedra angular de la adicción, ¿verdad? Efectivamente, al principio, cuando se producen los primeros consumos, hay una búsqueda de una sensación, hay una búsqueda de un poco de disfrutar, de placer o de ese momento de desconexión, cada uno lo que encuentre, ¿no? en ese consumo. Luego, finalmente, como ya hemos visto, ya no existe digamos, periodo de enamoramiento, que a mí me gusta llamar. Este es el ronroneo que tiene el adicto con la sustancia. Esto se acaba. Este enamoramiento se acaba. Se acaba en un pispás. Se acaba muy rápidamente y esto entra en crisis. Esto entra en crisis de verdad y ya no hay momentos tan dulces como en un principio la sustancia prometía. Ya lo que se trata es que el individuo depende de la sustancia y ya no es quiero conseguir sentirme bien, sino es que quiero simplemente conseguirla para que me alivie realmente el daño que me produce en mi cuerpo, en mi organismo, no tenerla. Entonces, y ya no son los recuerdos, ni ya no es la satisfacción tan fantástica, tan gratos. Y te comento así, cuando una persona, un usuario va terminando un proceso de rehabilitación, uno de los elementos que, entre comillas, garantiza que ha hecho un buen proceso, que lleva integrado realmente los cambios que ha llevado a cabo durante los meses del tratamiento, el que tiene muy claro esto que te estoy explicando, el que ese primer estadio de enamoramiento de la sustancia es eso, simplemente un enamoramiento que es un lapsus de tiempo en todo el periodo del conjunto del consumo. Cuando veamos a una persona que se ha rehabilitado recordar ese enamoramiento con añoranza, digamos, cuidado. Peligro. Cuidado. Algo está fallando. Cuidado, algo está fallando. ¿No ha sido una rehabilitación completa? O está teniendo una recaída. El inicio de una recaída. Dice, bueno, es que yo me acuerdo cuando yo consumía, espérate, pero ¿por qué no te acuerdas de la última parte? Claro, porque eso también no lo hemos comentado. En el proceso hay también recaídas. Efectivamente. No es todo un camino hacia arriba. No. Además, aunque una vez que se está en la recaída, se pasa mal o las personas en tratamiento lo pasan mal, pero es cierto que a veces es bueno que haya una recaída, porque una recaída es, entendiéndolo dentro del proceso, he tropezado, me caigo y genero recursos para levantarme y seguir trabajando en beneficio de mi recuperación. Claro, digamos que esa caída o esa recaída, lo que tú dices, te da recursos, aprendes para manejar este tipo de situaciones. Y cuando a veces es mejor que haya una recaída a lo largo de un proceso de rehabilitación y la persona sale fortalecida porque se da cuenta, es decir, como doy un paso atrás y rectifico y vuelvo a coger el ritmo con más fuerza.
A veces es mejor eso que un proceso de rehabilitación estupendo, magistral, fantástico, sin problemas, y que a los 3 meses de la alta terapéutica venga una recaída. Y que la persona, pues lo que tú dices, que bueno, maneje sus propios recursos y aprenda. Y aprenda, ¿no? De esa recaída, porque dentro después de su rehabilitación y de su reinserción se va a encontrar con muchas situaciones similares a las que a él le producían las ganas de consumir, y tiene que estar, digamos, pues fuerte, ¿no? para enfrentarse a ellas. Sí, hombre, cualquier tratamiento tiene que aportar a la persona recursos para en un futuro, bueno, el futuro es en cuanto salga a la calle. Exacto. Tener recursos para responder y afrontar satisfactoriamente situaciones de riesgo que se le van a dar. Se le van a dar en cuanto vaya a la primera fiesta familiar, en cuanto vaya, haga un fin de semana, en fin, en cualquier momento, en cuanto se encuentre con cualquier antiguo conocido con el que antes podía estar consumiendo. En fin, situaciones pues muy frecuentes, y esa persona, cuando termine el proceso, tiene que haber adquirido esos recursos, saber qué responder, saber lo que hemos hablado otras veces, decir sí, decir no, y además decir no y quedarse a gusto sabiendo que está haciendo lo correcto. Y aprender a manejarse, y bueno, y para ello ha tenido que realizarse una serie de cambios a lo largo de todo el proceso. Bueno, Nati, este programa nos ha resultado interesantísimo, como todos. Pero hasta aquí hemos llegado, nos despedimos de ti dándote las gracias, y a ustedes les emplazamos para un nuevo programa de las drogas, aprender y prevenir. Hasta pronto.